La nina no hablaba desde hacía 3 años. Ni una palabra, ni un susurro, ni un sonido que se pareciera remotamente a una voz humana. Los médicos tenían un nombre para su condición, mutismo selectivo, y habían explicado que no era un problema físico, que las cuerdas vocales funcionaban perfectamente, que el cerebro estaba sano, que se trataba de algo más profundo, algo relacionado con el trauma, con el miedo, con una herida que ningún bisturí podía alcanzar. Su padre, Alejandro Mendoza, CEO de Grupo Mendoza, un hombre que dirigía un imperio financiero de 300 millones de euros, que hacía temblar a los consejos de administración con una sola mirada y al que la prensa había bautizado como el rey sin corazón de las finanzas madrileñas, había gastado cada céntimo necesario, los mejores especialistas de Europa, clínicas en Zúrich, logopedas en Londres, psicólogos infantiles en París. Y nada había funcionado. Lucía, 6 años, pelo rizado oscuro, ojos enormes que hablaban en lugar de su boca, seguía muda. Hasta aquel sábado de septiembre, en el Parque del Retiro de Madrid, cuando un hombre desconocido en vaqueros y chaqueta vaquera, con tierra bajo las uñas y una nina de la mano, se agachó delante de la hija de otro hombre, le sonrió, y Lucia abrió la boca y dijo una palabra, una sola palabra, «Papa». Y Alejandro Mendoza, el hombre que nunca temblaba, tembló. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Lucía Mendoza había dejado de hablar el día que murió su madre. Tenía 3 años, y la última palabra que había pronunciado fue «Mama», gritada en el pasillo del Hospital La Paz, mientras las enfermeras la alejaban de la habitación donde Isabel Mendoza, 32 años, ojos idénticos a los de su hija, se había apagado tras una batalla de 2 años contra un cáncer que se lo había comido todo. La salud, la belleza, el tiempo, todo menos el amor por aquella nina, que había permanecido intacto hasta el último aliento. Desde aquel día, Lucía no había vuelto a abrir la boca, ni en casa, ni en el colegio, ni con su padre, ni con los abuelos, ni con nadie. Se comunicaba con los ojos, con gestos, con dibujos que dejaba sobre la mesa de la cocina y que contaban historias enteras sin una sola letra. Los médicos decían que era su manera de protegerse, que el silencio era un muro que había construido alrededor del dolor para que el dolor no la devorara, y que un día, cuando se sintiera suficientemente segura, volvería a hablar. Pero ese día no llegaba nunca. Alejandro había reaccionado al silencio de su hija de la única forma que conocía, con el control. Había contratado nineras, tutores, especialistas, había convertido su casa del barrio de Salamanca en una clínica privada donde cada hora del día de Lucía estaba programada, estructurada, monitorizada. Desayuno a las 7:30, logopedia a las 8:30, colegio desde las 9, psicomotricidad a las 3, psicóloga a las 5. Cada momento estaba ocupado, catalogado, optimizado, porque Alejandro gestionaba la vida de su hija como gestionaba su empresa, con eficiencia, con estrategia, con objetivos medibles. Y no funcionaba, porque las personas no son empresas y los niños no son proyectos, y el amor no se mide en horas de terapia, sino en algo mucho más sencillo y mucho más difícil, algo que Alejandro había olvidado o quizá nunca había aprendido. Alejandro Mendoza era un hombre al que el mundo admiraba y al que nadie conocía. A los 40 años, era uno de los ejecutivos más poderosos de España, con oficinas en Madrid, Barcelona y Londres. Era implacable en las negociaciones, preciso en las decisiones, infalible con los números. Pero detrás del cristal blindado de su despacho con vistas a la Castellana, había un hombre que volvía cada noche a una casa vacía, donde una nina lo miraba con ojos que pedían algo que él no sabía dar, porque Alejandro no sabía ser padre. No porque no amara a Lucía, la amaba con una ferocidad que lo asustaba, sino porque el amor, sin la capacidad de expresarlo, es como un fuego encerrado en una habitación sin ventanas. Quema todo, sin calentar nada. Isabel había sido el puente entre él y el mundo. Sin Isabel, Alejandro era un hombre que amaba a su hija y no sabía cómo decírselo.
Pablo Herrera no sabía nada de todo esto cuando, aquel sábado de septiembre, estaba sentado en un banco del Retiro con su hija Sofía, 5 años, que corría entre los árboles persiguiendo lagartijas con la determinación de una nina que cree firmemente que algún día atrapará una. Pablo tenía 34 años y trabajaba como jardinero para el Ayuntamiento de Madrid. No era el trabajo que había sonado, porque de joven, crecido en el barrio de Lavapiés, hijo de un frutero y una maestra de primaria, había querido estudiar arquitectura paisajista, pero el dinero no había alcanzado, y la vida había tomado otro rumbo cuando a los 24 se convirtió en padre. Solo, porque la madre de Sofía se marchó 6 meses después del parto, con una maleta y una carta que decía que no estaba preparada. Pablo nunca la buscó. Cogió a Sofía, la apretó contra su pecho y decidió que aquella nina tendría todo el amor que necesitaba, aunque viniera de un solo progenitor con las manos sucias de tierra y el sueldo de un empleado municipal. Pablo era lo opuesto a Alejandro en todo. Donde Alejandro era rígido, Pablo era blando. Donde Alejandro organizaba, Pablo improvisaba. Donde Alejandro compraba especialistas, Pablo se sentaba en el suelo y jugaba. No tenía dinero para nineras, pero tenía algo que ningún dinero podía comprar: la capacidad natural de conectar con los ninos. Sofía no era una nina gestionada, era una nina amada, con las rodillas peladas, el pelo siempre un poco revuelto y una risa que se oía a 3 manzanas de distancia. Aquella tarde en el Retiro, mientras Sofía corría y Pablo la miraba desde el banco con la sonrisa perezosa de un padre que sabe que su hija se caerá y se levantara, notó a una nina sentada sola en otro banco, a pocos metros. Era pequeña, pelo rizado oscuro, vestido azul claro, y tenía ese aire que Pablo reconoció de inmediato, el aire de una nina rodeada de adultos pero sola, profundamente sola. Un hombre de traje oscuro estaba de pie cerca, al teléfono, hablando con el tono bajo y cortante de quien da órdenes. Junto a la nina había una mujer de uniforme, probablemente una ninera, mirando su móvil sin prestar atención a la nina. Sofía, que tenía el instinto social de un cachorro de labrador, corrió hacia la nina y le encenó una lagartija imaginaria que, según ella, casi había atrapado. La nina la miró con esos ojos enormes y no dijo nada. Sofía no se preocupó, porque a los 5 años el silencio de otro niño no es extraño. Es simplemente un espacio que llenar, y Sofía era muy buena llenando espacios. Empezó a hablar, a contar, a gesticular, y la nina, lentamente, como una flor que se abre bajo el sol, empezó a sonreír. Pablo se acercó, se agachó delante de las 2 ninas y sonrió. Preguntó a la nina cómo se llamaba, sin esperar respuesta porque veía que era tímida. La nina lo miró, fijo esos ojos enormes en los suyos, y algo pasó entre ellos, algo sin nombre y sin explicación, algo que pertenece a ese lenguaje silencioso que existe entre las personas que han sufrido y que reconocen el sufrimiento de los demás sin necesidad de palabras. Y entonces ocurrió. Lucía abrió la boca y habló. La palabra fue papa. Una sola sílaba repetida 2 veces, con una voz tan fina, tan frágil, tan increíblemente presente, que por un momento el mundo entero pareció detenerse. Los pájaros en los árboles, el viento entre las hojas, el ruido lejano del tráfico, todo se calló, como si el universo hubiera decidido hacer silencio para dejar espacio a esa voz que no se escuchaba desde hacía 3 años. Pablo se quedó inmóvil. No entendía. Una nina desconocida lo estaba llamando papa, y él no sabía qué hacer ni qué decir. La ninera dejó caer el teléfono. El hombre del traje oscuro dejó de hablar a mitad de frase, se giró, y su cara mostró algo que Pablo no olvidaría jamás. No enfado, no confusión, sino un dolor tan profundo y tan desnudo que parecía una herida abierta bajo el sol. Alejandro Mendoza cruzó los 10 metros que lo separaban de su hija en 3 segundos. Se arrodilló delante de ella, le cogió las manos, esas manos pequeñas que cabían enteras dentro de las suyas, y con una voz que temblaba como cristal fino, le pidió que repitiera lo que había dicho. Le pidió que lo dijera otra vez, una vez más, solo una vez más,
porque necesitaba saber que no lo había sonado, que esa voz era real, que su hija, su Lucía, había roto 3 años de silencio con una palabra que no era para él. Lucía lo miró a Pablo, y volvió a mirar a su padre, y no dijo nada más. El muro había vuelto, rápido como había caído, y la nina estaba de nuevo en su silencio. Alejandro se levantó, miró a Pablo con ojos que ardían, y en esa mirada estaba todo: los celos feroces de un padre que ha visto a su hija llamar a un extraño con el nombre que debería haber sido solo suyo, la vergüenza de un hombre que sabía, en el fondo de sí mismo, que no merecía ese nombre porque nunca había estado realmente presente, y la esperanza, pequeña, desesperada, insensata, de que aquel desconocido con tierra bajo las uñas tuviera algo que pudiera devolver la voz de su hija. Pablo vio todo esto en 3 segundos, y no huyó. Se quedó arrodillado delante de Lucía, con la calma de un hombre que sabe que los niños sienten el miedo de los adultos como los perros sienten la tormenta, y sonrío y espero. Lo que siguió no fue simple, ni lógico, ni predecible, porque nada que tenga que ver con los niños es jamás simple, lógico o predecible. Alejandro hizo lo que sabía hacer: investigar. En 24 horas lo sabía todo de Pablo Herrera, donde vivía, para quien trabajaba, la historia de la madre de Sofía. No había nada extraordinario, solo un jardinero municipal con una hija que se reía demasiado fuerte y un piso en lavapiés con las paredes llenas de dibujos infantiles. Alejandro convocó a Pablo en su despacho de la Castellana, 7º piso, vistas a la ciudad. Pablo se presentó en vaqueros y chaqueta vaquera, con la tierra bajo las uñas que ningún jabón del mundo conseguía quitar, y se sentó en el sillón de cuero sin mostrar la menor impresión, no por desafío, sino porque Pablo no era un hombre que se dejara impresionar por las cosas. Alejandro le preguntó directamente cómo lo había hecho, cómo había conseguido que hablara una nina que no hablaba desde hacía 3 años. Pablo lo miró y dijo la cosa más sencilla y más devastadora que Alejandro había escuchado en su vida. Dijo que no había hecho nada, que solo se había sentado y había sonreído, que los niños no necesitan especialistas, sino a alguien que los mire como si fueran la cosa más importante del mundo. No 5 minutos entre una reunión y otra. De verdad, con todo el cuerpo, con toda la atención, con todo el tiempo. Alejandro guardó silencio durante un tiempo que pareció infinito. Luego, con la voz de un hombre que está admitiendo lo más doloroso de su vida, dijo que no sabía cómo hacerlo, que amaba a su hija más que a nada en el mundo, pero que no sabía cómo demostrárselo, que cada vez que la miraba veía a Isabel, y que el dolor era tan fuerte que se alejaba, se refugiaba en el trabajo, en los números, en las cosas que sabía controlar, porque el dolor no se puede controlar y él no sabía vivir sin control. Pablo escuchó todo, y luego hizo una propuesta que ningún consultor habría hecho jamás. Le propuso a Alejandro venir al parque, sin programa, sin objetivo, sin cronómetro. Solo venir al parque, sentarse en el banco y mirar a las niñas jugar. Nada más. Alejandro fue al parque. El primer sábado fue un desastre. Llegó de traje, se sentó en el banco como si fuera la silla de un consejo de administración y miró a su hija con la expresión concentrada de un hombre que estudia un gráfico. Lucía lo miró una vez y volvió a jugar con Sofía en ese modo silencioso, pero presente, que las 2 niñas habían desarrollado. Un lenguaje hecho de gestos y miradas que no necesitaba palabras. Pablo no dijo nada, no criticó. Se limitó a sentarse junto a Alejandro y comentar, de vez en cuando, las hazanas de Sofía, que aquel día intentaba trepar a un árbol con la determinación de quien escala el Everest. El segundo sábado, Alejandro volvió sin la chaqueta. El tercero, sin corbata. Al cuarto, llevaba una camisa y pantalones deportivos, y por primera vez en su vida adulta se sentó en la hierba. Al quinto sábado, Sofía, que no conocía las reglas sociales y que consideraba a todo adulto sentado en el suelo como un potencial compañero de juegos, le lanzó una pelota. Alejandro la cogió con la torpeza de un hombre que no jugaba desde hacía 30 años, y la lanzó de vuelta. Y la risa de Sofía, esa risa enorme y desordenada,
Le golpeó como una descarga eléctrica, porque era la risa que Lucía nunca hacía, y por un momento Alejandro oyó cómo suena una nina feliz y entendió lo lejos que estaba de ese sonido. Semana tras semana, algo cambió. No en Lucía, no todavía, sino en Alejandro. Empezó a salir de la oficina antes. Empezó a despedir a los tutores y a pasar las tardes con su hija, sin programa, sin objetivos, solo estando ahí, presente, disponible, como una puerta abierta por la que Lucía podría pasar cuando estuviera preparada. Aprendió cosas que ningún MBA le había enseñado. Que un helado puede ser una cena si el día ha sido difícil, que los dibujos de un niño merecen la misma atención que un balance, que el silencio entre un padre y una hija no es un problema que resolver, sino un espacio que habitar, y aprendió a llorar. No en la oficina, no en el coche, sino en casa, por la noche, cuando Lucía dormía, sentado al borde de su cama, mirando sus rizos oscuros en la almohada, y sintiendo por primera vez en 3 años no el dolor de la ausencia de Isabel, sino la gratitud por lo que Isabel le había dejado. Fue un domingo de marzo, 6 meses después del primer encuentro en el parque, cuando el cielo sobre Madrid tenía ese color que solo esta ciudad conoce, un azul tan intenso que parece pintado a mano, y el aire olía a azahar y a primavera, y la luz de la tarde caía sobre las piedras del templo de Devot, como si el sol quisiera recordarle a la ciudad que hay cosas que duran más que los imperios. Alejandro, Pablo, Lucía y Sofía estaban en el templo de Devot. Las ninas caminaban delante, de la mano, y los adultos detrás, con el paso lento de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. En esos 6 meses había nacido una amistad entre los 2 hombres que ninguno habría previsto. No una amistad basada en intereses comunes, porque sus mundos no podían ser más distintos, sino una amistad basada en algo más raro, el respeto entre 2 hombres que hacían lo mejor que podían para ser padres en un mundo que no enseña a los hombres cómo ser padres. Alejandro había cambiado, no completamente porque nadie cambia del todo, pero lo suficiente como para que la gente a su alrededor lo notara. Sus empleados decían que el jefe se había vuelto más humano. Su asistente decía que salía de la oficina a las 5 en vez de a las 9. La ninera, que ya solo venía unas horas al día, decía que Lucía sonreía más, dormía mejor y que sus dibujos se habían vuelto más coloridos. Pero Lucía seguía sin hablar. Sonreía, se reía en silencio, se comunicaba con los ojos y los gestos, pero la voz seguía encerrada detrás de aquel muro. Aquella tarde en el templo de Devot, las ninas se detuvieron frente al estanque. Sofía estaba contando una historia complicada sobre un gato que había visto en el callejón y que, según ella, era un príncipe transformado por una bruja, y Lucía escuchaba con esos ojos enormes que brillaban de diversión. Alejandro se había agachado para atarle un zapato, y mientras lo hacía, con las manos que temblaban ligeramente porque atarle los zapatos a un niño es una cosa pequeña pero inmensa, Lucía lo miró. Lo miró como no lo había mirado nunca. No con la distancia, no con la cautela, no con ese velo de tristeza que sus ojos llevaban desde hacía 3 años. Lo miró con algo nuevo, algo que se parecía a la confianza, como una puerta que se abre lentamente después de haber estado cerrada demasiado tiempo. Y habló. No dijo papa. Esta vez dijo algo distinto, algo más largo, algo que tenía el peso de 3 años de silencio y la ligereza de una pluma. Dijo que lo quería. Alejandro se quedó de rodillas delante de ella, las manos todavía en el zapato, y el mundo a su alrededor se disolvió. No había Madrid, no había templo de Devot, no había cielo azul, solo la voz de su hija, fina como un hilo de seda, fuerte como el acero, diciendo las palabras que él había esperado 3 años, las palabras que ningún especialista había sabido sacar, las palabras que habían llegado no gracias a la terapia ni al dinero, sino gracias a un hombre con tierra bajo las uñas que le había enseñado la cosa más sencilla y más difícil del mundo: estar presente. Pablo miró la escena desde unos pasos, con Sofía agarrada a su pierna, y sonrió. No la sonrisa de quien se lleva el mérito,
sino la sonrisa de quien sabe que a veces las cosas más grandes nacen de los gestos más pequeños. 5 años después, Lucía Mendoza tenía 11 años y hablaba. No mucho, porque era una niña introvertida por naturaleza, pero hablaba, y cuando lo hacía su voz tenía una cualidad especial, la cualidad de quien sabe cuánto vale cada palabra, porque ha vivido sin ellas. Alejandro había reducido su papel en el Grupo Mendoza, delegando lo suficiente para tener las tardes libres. Había comprado un pequeño terreno en la Sierra de Guadarrama, y Pablo lo ayudaba a convertirlo en un jardín donde Alejandro descubría que plantar algo y verlo crecer es el acto más parecido a la felicidad que un ser humano puede realizar. Sofía y Lucía eran inseparables, 2 hermanas no de sangre sino de elección, unidas por una tarde en un parque en la que una niña que hablaba demasiado había conocido a una niña que no hablaba nada, y juntas habían encontrado el equilibrio perfecto. En la mesa de Alejandro, junto a los monitores y los gráficos, que una vez habían sido todo su mundo, había un dibujo. Lo había hecho Lucía cuando tenía 6 años, en la época del silencio, con ceras de colores y la concentración feroz de una niña que pone en el papel todo lo que no puede decir con la boca. Mostraba 2 figuras, una grande y una pequeña, de la mano, bajo un sol amarillo. No había palabras en el dibujo, no hacían falta, porque hay cosas que se dicen mejor sin palabras y aquella niña siempre lo había sabido. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjamelo saber con un gesto sencillo. Basta un pulgar hacia arriba, como un abrazo silencioso para todos los que hoy necesitaban escuchar esta historia. Y si sientes que alguien debería escucharla, compártela, porque a veces una historia es todo lo que una persona necesita para recordar que no está sola. Y si quieres dejar una huella especial en este canal, un 1000 gracias de corazón es como una pequeña luz que me dice que estas palabras llegan exactamente donde tienen que llegar. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver.